Muchas gracias por la presentación y por la invitación nuevamente, la oportunidad que se me da para poder de alguna manera aportarles información importante en relación a la prevención de cáncer de mama, ya que es un cáncer que desgraciadamente ha impactado tanto en la sociedad en relación tanto a su incidencia y su mortalidad. Y es importante que también estemos conscientes de que hay métodos que son fácilmente disponibles para la gente para que puedan prevenir esta enfermedad. Y bueno, este es el objetivo de estas charlas, proporcionarles esta información para que de alguna manera todos hagan sus chequeos preventivos y también empiecen a adoptar hábitos saludables que les ayuden a prevenir esta enfermedad. Y el tema de hoy precisamente es sobre la mamografía, ¿no? Y es una pregunta que le hacemos a muchos de los pacientes que vemos en el día a día en la consulta. Señora, ¿ya se hizo su mamografía o hace cuánto que no se hace su mamografía? Y hemos encontrado que muchas de las pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama nos dicen que su mamografía no se la han hecho o nunca o ya tienen más de 5 años sin habérsela hecho. Entonces, se les hace esta pregunta y entonces el no hacerse la mamografía es un factor de riesgo muy importante para cáncer de mama. Entonces, si nosotros les preguntamos eso a las pacientes con cáncer de mama, la mayoría no se han hecho nunca la mamografía más de 5 años. Entonces, es importante hacerse la mamografía siempre. Si se quiere prevenir cáncer de mama, hay que hacerse la mamografía. Si alguna de las que está escuchando no se ha hecho la mamografía, está en factor de riesgo para tener cáncer de mama. Así que es muy importante que pongan atención y si no se han hecho la mamografía en cualquier momento que tengan la oportunidad, hágansela de una vez. Vamos a hablar sobre un poco de epidemiología, el impacto del cáncer de mama a nivel mundial. Si bien hay una actualización del GloboCan en el 2020, que es el que lleva a cabo las estadísticas mundiales de cáncer, y nos dice que ha habido un incremento del cáncer del 2018 al 2020, ¿no? Ha habido, en el 2018 se veían 18 millones de casos de cáncer, ahora son 19.3 millones. E invariablemente el cáncer va a ir aumentando a lo largo de los años. Eso es algo indudable porque la población también ha estado aumentando. Entonces, es algo que va a suceder. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos preparados para ese aumento de casos? ¿Estamos preparándonos en el sistema de salud para poder prevenir todos estos casos de cáncer y tratarlos de una forma adecuada? Si es que no estamos preparados, obviamente vamos a tener incluso más mortalidad, ¿no? Entonces es algo que nos preocupa actualmente. Y el cáncer de mama, ¿cuál es la proporción de casos en relación al resto de los casos de cáncer de mama? Se ve que es el 11.7% a nivel mundial. Y el cáncer de pulmón también está aumentando bastante en los últimos años y ya está llegando casi a la par al cáncer de mama. Entonces es una llamada de atención muy importante para los fumadores y también para que nos concienticemos en cuanto a la contaminación ambiental, que es muy importante también como factor de riesgo para cáncer de pulmón. Y en relación al cáncer de mama, ¿dónde encontramos la mayor cantidad de casos? Principalmente en los países más desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa Occidental, en Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, de acuerdo a este mapa que les estoy mostrando, las áreas de azul más intenso son los países donde más encontramos cáncer de mama. ¿Y qué características tienen estos países? Bueno, son países que además tienen un sistema de salud bien desarrollado, bien implementado, con la infraestructura suficiente para poder coberturar de forma eficiente la cantidad de mujeres necesarias para prevenir cáncer de mama. Por lo tanto, pues vamos a tener incrementos de casos de cáncer de mama, pero también casos de cáncer en etapas tempranas y que fácilmente son accesibles a un tratamiento. Y la otra condicionante que constituye el por qué en estos países se ve tanto cáncer de mama son factores de riesgo. Y vemos que en las zonas más desarrolladas, las mujeres son incorporadas a actividades económicas, ¿sí? Ya la mayoría ya no son amas de casa que se quedan a cuidar niños, sino muchas ya salen a trabajar
ya estudian una carrera y posponen muchas veces su periodo reproductivo. Por lo tanto, consumen más cantidad de anticonceptivos y eso es un factor de riesgo para cáncer de mama. Se embarazan después de los 30 años o deciden no tener hijos y ese también es un factor de riesgo muy importante para cáncer de mama. Muchas de ellas ya no se alimentan adecuadamente porque ya no les da tiempo de cocinar. ¿Y qué es lo primero que comen? Pues comidas de la calle que muchas veces no son las más saludables. Contienen alta cantidad de grasa o son comidas procesadas. Entonces eso también constituye un factor de riesgo muy importante y también producen obesidad, que en las posmenopáusicas suele ser un factor de riesgo para cáncer de mama, ¿sí? Además del sedentarismo, no tienen tiempo de hacer ejercicio, actividad física y por lo tanto eso también constituye un factor de riesgo muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que son varios factores que contribuyen a esta gran incidencia en estos países. Pero la pregunta acá, una vez que se diagnostica un cáncer de mama, ¿cuántas pacientes pueden alcanzar a tratarse de la forma adecuada? ¿Cuáles tienen acceso a un tratamiento multidisciplinario? Porque recordemos que el cáncer es un tratamiento multidisciplinario en la mayoría de las veces. ¿A qué me refiero multidisciplinario? Que no es nada más un tratamiento, es decir, en el cáncer de mama se trata con cirugía, con quimioterapia, radioterapia, entonces es un conjunto, es un equipo multidisciplinario el que interviene en el tratamiento. Entonces la pregunta aquí es que si en todos los países hay esa accesibilidad a este tratamiento y vemos que en los países más pobres, por ejemplo, en este mapa en donde nos refleja la mortalidad resaltada en los países de color rojo, vemos que la mayoría de estos países pertenecen al continente africano, donde hay más pobreza, por lo tanto, más inequidad en los accesos a los sistemas de salud. En Sudamérica vemos que este impacto también es en Argentina, pero no vemos en este caso que sea por eso, sino pueden ser otros factores también agregados, ¿no? Puede ser también en el cáncer de mama hay que recordar que actualmente el tratamiento ya es más avanzado que en años anteriores. Ya se sabe actualmente de variantes del cáncer de mama de acuerdo a sus receptores y el comportamiento biológico varía de acuerdo a esos receptores hormonales y también el tratamiento varía y el pronóstico obviamente es diferente. Entonces, eso también constituye un factor muy importante que impacta en la mortalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nuestro país y el resto del mundo? Si vemos en relación a los cánceres más diagnosticados en el país, vemos que acá es el de próstata y secundariamente el de mama. Y si vemos la relación entre incidencia y mortalidad es bastante amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los casos que se diagnostican, no todos fallecen, ¿sí? Sino unos cuantos. Y como les comentaba, eso tiene mucho que ver en que se diagnostican a tiempo y otros es que el tratamiento ya ha avanzado bastante en el tema del cáncer de mama y a nivel mundial sucede lo mismo, ¿sí? Ahora, en este cuadro que se publicó en el 2016 en la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que es la IARC, nos pone grupos de países de acuerdo a su desarrollo económico. Por ejemplo, los de muy alto desarrollo económico, los de mediano y bajo desarrollo económico. Nosotros estamos en el alto, ¿sí? Junto con México y otros países latinos. Entonces, ellos manejan una comparación entre el número de casos y el número de muertes. Y la probabilidad de morir de un cáncer de mama en un país con muy alto desarrollo es aproximadamente de un 23% en relación entre incidencia y mortalidad de acuerdo a la estadística del 2012. Y en los países como el nuestro, que es de alto índice de desarrollo humano, el riesgo de mortalidad es de 36% y los de bajo índice de desarrollo humano es hasta de un 47%, es decir, casi la mitad
de los pacientes, ¿sí? Entonces es muy importante que incluso el país donde vives resulta ser un factor de riesgo también para poder fallecer, y esto va en relación a qué tan accesible está la población respecto al tratamiento adecuado, ¿no? En cuanto en nuestro país, en el Perú, la proporción de mortalidad es mayor en los departamentos del norte, ¿sí? Precisamente en Tumbes, en Piura, Lima, Lambayeque, La Libertad. Y eso también va de la mano, como les comento, y lo refuerzo bastante con el acceso a los sistemas de salud, la vigilancia epidemiológica que se le hace, los seguimientos de los casos. A veces los casos se pierden cuando viven en fronteras porque pasan en este caso, a Ecuador, y de repente se tratan ahí, pero luego regresan y luego ya no pueden regresar a su tratamiento y fallecen muchas veces en su casa por el hecho de que no reciben el tratamiento completo porque ya no pueden regresar al país donde se estaban tratando, en este caso Ecuador. Por eso es un factor muy importante el vivir en los departamentos donde haya, que son frontera, ¿no? Con algún otro país. Ahora, esta es una publicación que se sacó en el 2013 en relación a la proporción de casos que se tienen de cáncer de mama, mayormente en el INEN, en relación a los grupos de edad. Vemos que el grupo de edad más afectado por cáncer de mama en un 39.6% es de los 45 a los 59 años de edad. Y el estadio 3 es el que más se ha diagnosticado, es decir, constituye un 43.5%. Es decir, que la mayoría de los casos que se encuentran en el INEN, la mayoría son de mujeres jóvenes que son entre los 40 y los 50 años de edad y que son en estadios avanzados. En relación a Lima Metropolitana, ¿cuál ha sido la evolución del cáncer en la mujer? Vemos que en Lima Metropolitana el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, de acuerdo a esta data del 2012, y que tenemos un pico de incidencia mayor a partir de los 40 años, 45 años de edad, y posteriormente se mantiene un poquito y luego después hay una ligera elevación a los 75 años de edad. Posteriormente vemos la mortalidad, la comparamos, de repente hay un pico a los 50, 55 años de edad y posteriormente a los 75 años de edad. ¿Qué les quiero decir con esto? El promedio de edad en el que se diagnostica el cáncer de mama a nivel mundial es de 54 años de edad. Sin embargo, en los países latinos, incluyendo Perú, en México, se ve que el cáncer de mama se diagnostica incluso una década antes. ¿Cuáles son los factores que condicionan exactamente este hallazgo? Exactamente no se sabe, pero va muy vinculado con el tema hormonal y el tema de hábitos alimenticios, ¿no? Sobre todo. Entonces, son todavía factores además que se están estudiando. En relación a Lima Metropolitana, ¿cuál ha sido la evolución del cáncer de mama a partir de los años 70? Y vemos que ha habido un incremento muy significativo con la implementación de la mamografía a partir del año 2000, ¿no? Entonces, ha habido un incremento muy notable de los casos de cáncer de mama que se diagnostican gracias a la mamografía. Sin embargo, el impacto sobre la mortalidad no ha sido muy evidente porque la cobertura también ha sido un poco insuficiente en relación a la cantidad de mamógrafos que se necesitan para la cantidad de mujeres que viven en el país, bueno, y en este caso en Lima. Entonces, hablando específicamente de la glándula mamaria, vemos que es una glándula par, ¿sí? Que se ubica prácticamente entre la segunda y sexto espacio intercostal, ¿sí? Y está limitado por la línea media axilar y la paraesternal. Entonces, encontramos que la glándula mamaria se constituye principalmente de 15 a 20 lóbulos y tiene una prolongación hacia la axila que se le llama cola de Spencer. Esa cola de Spencer se va precisamente por el borde superior del pectoral mayor y se va hacia el hueco de la axila.
Es por eso que el cáncer de mama muchas de las veces lo podemos encontrar en el cuadrante superior externo debido a esta prolongación, y en las mastectomías es muy importante de retirarla en su totalidad. Entonces vemos que los lóbulos a su vez van a tener lobulillos que van a desembocar en unos conductos. Estos conductos a su vez van a desembocar en unos conductos todavía un poco más gruesos y a su vez en unos conductos senos galactóforos que desembocan finalmente en la areola y en el pezón, ¿sí? Entonces, los conductos están constituidos principalmente por células que se le llama células ductales. Esas células ductales son muy sensibles a factores ambientales o factores hormonales, y por lo tanto pueden proliferar en algunas ocasiones, y si es que es muy acentuada ese estímulo, puede producir tumoraciones o en algunos casos cáncer de mama. Aquí vemos la areola. La areola es una región circular, es más pigmentada, su tamaño puede variar entre 15 a 23 milímetros de diámetro y es la parte más prominente de la mama. Su coloración es, como lo comento, es más oscura y tiene unos tubérculos que son unas glándulas sebáceas que se llaman tubérculos de Morgani, que sirve para lubricar el pezón, porque ahí es donde va a tomar leche el bebé una vez que nazca, y obviamente el pezón, para evitar ser dañado por la succión del bebé, tiene que estar bien lubricadito. Entonces muchas mujeres a veces nos preguntan en la consulta que les salió una cosita extraña en el pezón, rugoso, y ya se les explica que son tubérculos de Morgani. No tienen por qué preocuparse, que eso es algo normal. El pezón se ubica en el cuarto espacio intercostal y se levanta como una gruesa papila que contiene numerosas papilas que le confiere un aspecto rugoso, y tiene de 10 a 12 orificios que representan la desembocadura de los conductos galactóforos. En relación a los ganglios linfáticos, la vía de propagación del cáncer de mama principalmente es a través de esta vía. También es la vía hematógena, pero por la vía linfática vemos que la mayoría de los cánceres drena hacia los linfáticos axilares, que hay diferentes grupos. Hay axilares principales, axilares apicales, y posteriormente de la axila viajan hacia los ganglios infraclaviculares, luego supraclaviculares y cervicales profundos finalmente. Entonces, por eso el examen de mama no nada más incluye la mama, incluye la axila, incluyen los huecos infrasupraclaviculares y también la porción del cuello, para ver si es que hay alguna metástasis. Muchas veces podemos no palpar cánceres que son ocultos en la mama, pero se manifiestan a través de metástasis en la axila, y si examinamos en su totalidad todo esto nos damos cuenta de ello. También hay otra vía de propagación, que es a través de la cadena mamaria interna, que acompaña a la vena mamaria interna, esta cadena ganglionar, y puede propagarse a través de esta vía hacia la mama contralateral. En relación a los tipos de cánceres de mama en relación a factores de riesgo, tenemos que la mayor parte de estos cánceres son de tipo esporádico o que obedecen a factores ambientales. O también a factores hormonales. Y el resto de los casos de cánceres están asociados a un tipo genético. Dentro del tipo genético hay diferentes clasificaciones de acuerdo a la penetrancia. Y penetrancia me refiero al grado de mecanismos compensatorios que tiene la célula para poder evitar que los genes que se mutan puedan de alguna manera expresarse y producir cáncer. Y vemos que los de alta penetrancia, que son los que carecen de estos mecanismos compensatorios y que son los más probables en que puedan desarrollar cánceres, son aproximadamente el 3 al 6%. Y los genes más comúnmente involucrados en este tipo de mutaciones son los del BRCA1 y el BRCA2.
que de repente lo habrán escuchado. Y la forma de identificarlo es precisamente interrogando a la paciente en relación a cánceres que hayan ocurrido en la familia, sobre todo cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de próstata. Y más aún si son familiares de primer grado, que son hermanos o padres, o en algunas ocasiones hijos. Entonces, la característica de estos cánceres es que son cánceres más agresivos, son cánceres que carecen de receptores, por lo tanto es un poco más complicado tratarlos de una manera adecuada y suelen tener un pronóstico un poco más desfavorable y suelen presentarse en mujeres jóvenes. Hay otros factores de riesgo que también que son mayores y menores de acuerdo a la probabilidad de desarrollar cáncer de mama si es que se encuentran alguno de estos factores. Por ejemplo, los mayores que ya comentamos, que son las mutaciones, pero también el antecedente de radioterapia por algún problema o con algún tema de salud en relación, por ejemplo, lo más frecuente es el linfoma en niños, que muchas veces se ubica en el mediastino, que es en la parte del tórax. Entonces reciben radioterapia en esa zona y bueno, ahí está la glándula mamaria en las niñas y bueno, esto obviamente el riesgo aumenta 8 años después de haber finalizado la radioterapia. Por lo tanto, en estas mujeres es importante identificarlas y estarlas monitoreando para ver si es que no desarrollan un cáncer de mama en un futuro. El otro factores de riesgo suele ser la menarca precoz, es decir, tu primera menstruación antes de los 12 años, tu menopausia tardía, es decir, menopausia después de los 55 años, gestación después de los 30 años, el no tener hijos, terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales o hormonales, obesidad en la menopausia y el consumo de alcohol. Ahora hay tumores que son receptores estrogénicos positivos y receptores estrogénicos negativos. Los receptores estrogénicos positivos son los que obedecen más a los factores que acabo de mencionar, la menopausia tardía, la menarca precoz, el consumo de anticonceptivos, ¿sí? Y en algunos casos la obesidad en las posmenopáusicas. Y en relación a los tumores que son hormononegativos, generalmente obedecen más a un factor de riesgo de tipo genético y aparecen en mujeres más jóvenes y no se ven tan asociados con estos factores de riesgo. Un factor de riesgo muy importante y que se ha estudiado en los últimos años es la obesidad para varios tipos de cáncer, incluso para cáncer de mama, y esta obesidad la vemos más asociada en las posmenopáusicas y esto está en relación a hormonas que produce la grasa. Entre ellas hay una hormona que se llama factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 que estimula la proliferación de células en diferentes tejidos. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos un peso saludable durante toda la vida. Y en las premenopáusicas no se ha visto esta asociación y se piensa porque ellas tienen mayor frecuencia de ciclos menstruales anovulatorios, por lo tanto no tienen tanta exposición a los estrógenos durante esta etapa. Otro factor de riesgo muy importante es la alimentación. Las comidas ricas en grasas saturadas, por ejemplo, las comidas fritas, las comidas chatarras, por ejemplo, el tocino, las papas fritas, a veces las hamburguesas también que las preparamos con demasiado aceite. Todo eso constituye un factor de riesgo para cáncer de mama. Es muy importante que si nosotros vamos a consumir este tipo de alimentos, lo hagamos de forma más esporádica y cuando lo hagamos, equilibremos con la ingesta de verduras o ensaladas frescas que tienen alto contenido de antioxidantes, por ejemplo, vitamina C, vitamina E, que nos pueden ayudar a contrarrestar el efecto carcinógeno de muchos de estos alimentos. El consumo de azúcares no se ha visto asociado directamente con el cáncer de mama, por ejemplo, las bebidas azucaradas, etc.
pero sí condicionan obesidad y resistencia a la insulina, y la obesidad sí se ha asociado con cáncer de mama. Entonces, lo que se recomienda es que, de cualquier manera, hay que evitar la obesidad, el sobrepeso y consumir con moderación este tipo de azúcares. De preferencia, tratarlos de evitar porque estos azúcares no son saludables. Hay que consumir mejor carbohidratos de tipo complejo, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, el arroz integral, la papa, el camote, etcétera. Algunos cereales como la avena también es muy recomendable. El consumo de grasas y cáncer de mama sí se ha asociado con el desarrollo del mismo a través de la ingesta de grasas saturadas, pero se ha visto que disminuye su riesgo al consumir grasas insaturadas, ¿sí? Por ejemplo, el salmón, el omega 3, que lo conseguimos a través de la ingesta de los pescados, los frutos secos, la palta, el aceite de oliva o las aceitunas también. El consumo de carne procesada o carne bien cocida sí se ha asociado con la aparición de diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, y en las mujeres premenopáusicas con cáncer de mama. Entonces es muy importante que nosotros balanceemos muy bien la ingesta de este tipo de alimentos y consumirlos, como les comentaba, de forma más esporádica y acompañado de una ensalada fresca que nos pueda ayudar a contrarrestar los efectos carcinógenos de alguno de estos alimentos. Los lácteos también se han visto como un factor protector contra el cáncer de mama, en especial cuando consumimos quesos, cuando consumimos yogurts, ¿sí? Es muy importante que también los aprendamos a incorporar en nuestros alimentos. Las frutas y los vegetales, como les comentaban, son ricos en antioxidantes y vitaminas que protegen contra el cáncer, principalmente los carotenoides, ¿sí? Y se han visto en varios estudios que se ha decrementado, es decir, ha habido una disminución en los casos en el riesgo de cáncer de mama. El consumo de alcohol ya se ha demostrado en varios estudios que sí predispone al cáncer de mama. Es muy importante que moderemos su consumo o de preferencia evitarlo en lo más posible. La anticoncepción hormonal se ha estudiado durante los últimos años y ya se ha demostrado que predispone al cáncer de mama, sobre todo si se ha consumido anticonceptivos por más de 10 años. La lactancia materna constituye un factor protector para cáncer de mama. Se recomienda en promedio aproximadamente 2 años, es cuando se ha visto esta disminución en el riesgo y cuando los hijos son más seguidos. ¿Por qué? Porque el estímulo estrogénico está disminuido durante este periodo y por lo tanto hay menor predisposición para el cáncer de mama. El ejercicio es importantísimo para disminuir la frecuencia de cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad física favorece también que tengamos un peso saludable, acelera nuestro metabolismo y por lo tanto también nos ayuda a mantenernos en adecuadas condiciones a nuestro organismo para poder evitar varias enfermedades, no nada más cáncer, sino también enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, se sugiere que como mínimo se tengan 3 sesiones de ejercicio durante la semana con media hora de duración por sesión. Si las mujeres no tienen tiempo de hacer actividad física por algún motivo, también puede ser recomendable hacer actividades domésticas, que eso también puede ayudar, pero de manera enérgica. O sea, se pueden poner a limpiar el piso de forma enérgica, limpiar ventanas, etcétera, ¿verdad? O si no, también puede ser el ejercicio. Ahora, en relación a la exploración de la mama, cuando ustedes acuden al médico, el médico siempre les informa sobre lo que se les va a hacer, ¿no? Se les explica de la importancia de hacer este examen, ¿sí? La manera en que se debe de presentar la paciente. No es necesario que se presente de alguna forma en especial, en general, pero sí es un poco a veces más molesto cuando la paciente acude antes de su menstruación. A veces las mamas están un poquito más inflamadas y molesta un poquito más la exploración. Se recomienda que sea después de la menstruación, pero si a la mujer
no, no le molesta, pues no se puede hacer en cualquier momento de su periodo menstrual, no hay ningún problema. La inspección de la mama la exploración siempre es estática y dinámica. ¿A qué me refiero con estática? A que se le pida a la paciente que se siente y que descubra sus mamas y posteriormente se le indica que ponga sus bracitos en la cintura o que también alce las manos. Y eso nos permite incluso ver si es que hay alguna retracción importante de la piel y nosotros podemos ver si es que hay alguna asimetría. Las dos mamas deben de ser iguales, ¿sí? En algunas ocasiones hay una mama más grande que la otra, pero eso ya es algo congénito o simplemente puede ser también por efecto de la lactancia. Muchas mujeres dan de lactar más de una mama que de otra y se ve esa diferencia, ¿verdad? O puede haber una ligera diferencia, pero lo importante es identificar si es que no se ve una protrusión de algún tumor, si es que hay retracción del pezón de manera importante, retracción de la piel o cambios de coloración en la piel. Es muy importante identificar todo eso, ¿ya? Posteriormente se le puede pedir en algunas ocasiones a la paciente que se recline hacia adelante precisamente para ver la forma en que cae la mama y de esta manera también percibir alguna ligera retracción que no se ve cuando la paciente está sentada, ¿no? Sino cuando ya se reclina hacia adelante ya es más evidente. Posteriormente, bueno, nosotros identificamos si es que hay pezones invertidos, puede ser por procesos inflamatorios, infecciosos, o también puede ser por ya congénito, ¿no? Es una alteración que ya tiene el nacimiento. Siempre es importante preguntarle a la paciente desde cuándo o que usted lo informen al médico desde cuándo tienen esa retracción. Y si es que duele, si es que hay alguna molestia, ¿sí? Si hay una retracción de la piel, es un signo muy importante de cáncer, pero también se puede ver por otras patologías. Por ejemplo, cuando la grasa se necrosa dentro de la mama, puede producir ese efecto también. Los cambios de coloración, generalmente en el cáncer de mama podemos encontrar una coloración de tipo inflamatorio, o sea, enrojecido en casos de cáncer de mama inflamatorio o de coloración violácea también. Hay que ver si la piel se engruesa, por ejemplo, la piel de naranja que se le dice que los poros de la piel se vuelven más prominentes y eso es cuando se dematiza la piel y es un proceso que lo podemos ver muy fácilmente o muy frecuentemente en varios cánceres de mama, pero también puede ser secundario a abscesos, a mastitis, ¿sí? Entonces hay que saber hacer el diagnóstico diferencial. Hay que ver también la secreción del pezón, eso es muy importante. En algunos casos de cáncer de mama puede haber secreción sanguinolenta o también secreción de tipo agua de roca o clara, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres se dan cuenta cuando manchan el brasier y se ven ahí que han manchado con sangre. Entonces es importante acudir con el médico inmediatamente para identificar a qué se debe eso. Puede ser por otras causas. A veces puede ser algunos casos de galactoforitis o mastitis o infección de los conductos de la leche pueden producir este efecto. O también unos papilomas que no tienen nada que ver con el virus de papiloma humano, son unas papilas que son como unas lengüitas que salen dentro de los conductos de la leche y a veces producen un poco de secreción de la sangre, ¿no? Salida de sangre a través del conducto de la leche y produce ese efecto. En algunos casos, cuando hay papilas intraductales, a veces conviene retirarlas en su totalidad porque en algunas ocasiones podemos encontrar un foco de cáncer. No es frecuente, pero puede pasar. Otro es ulceraciones o parches enrojecidos como si fuera una alergia que se le llama exantema, que eso lo podemos ver en las mastitis. Cuando el pezón está engrosado y se está descarapelando, puede ser por eczema o hay algo que se llama enfermedad de Payet, que es como un tipo de cáncer que ocurre en el pezón, ¿sí? O también ver red venosa colateral. Muchas veces se ven venitas superficiales en la mama, que también eso puede ser por obesidad, en algunos casos en gestación y eso es normal, o en algunos tipos de tumores también se puede ver. Por ejemplo, aquí hay imágenes sobre adherencias inducidas de la piel.
que se puede ver aquí un poquito de retracción de la piel, umbilicación del pezón, engrosamiento de la piel en piel de naranja o enrojecimiento de la piel, que nosotros le llamamos eritema. Posteriormente vamos a la exploración dinámica, que consiste ya en la palpación de la mama. Entonces nosotros los médicos dividimos a la mama en cuadrantes, ¿no? Cuadrante superior externo, superior interno, cuadrante inferior externo, inferior interno, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a palpar la mama con la mano extendida de arriba hacia abajo y con la mano contralateral hacemos un poquito de presión para poder comprimir un poquito la mama e identificar si es que hay alguna tumoración. Pues, y siempre lo hacemos de arriba hacia abajo. Las mujeres también en su casa con la mano contralateral, es decir, con la mano del otro lado, hay que hacer el mismo ejercicio de arriba hacia abajo con la mano extendida, palpando específicamente con los dedos y con la mano del mismo lado atrás de la cabecita. Posteriormente nosotros inspeccionamos las axilas, le pedimos a la paciente que muchas veces nos permita su bracito o que lo coloque encima del hombro del médico para que nosotros podamos hacer una palpación más profunda a través de nuestra mano y examinar los huecos supraclaviculares y la cadena cervical. Como les comentaba, también en esos lugares es donde podemos encontrar metástasis de cáncer de mama. Posteriormente le pedimos a la paciente que se acueste boca arriba y examinamos con la punta de nuestros dedos, ya sea en forma de reloj, en sentido de las manecillas de reloj, o en forma de estrella con la punta de nuestros dedos para identificar si es que hay algún nodulito que no se haya percibido cuando la paciente estaba sentada. Y de esta manera ya nosotros ubicamos más confiadamente la posición de algún nodulito o tumoración que nos haya llamado la atención. Hay que ver la consistencia, el tamaño, la ubicación, ¿sí? Y si es que se mueve o si está fijo. ¿Cuáles son los signos más habituales de cáncer de mama? Como les comentaba, puede haber secreción por el pezón de aspecto sanguinolento, agua de roca, retracción de la piel, retracción del pezón o hundimiento del pezón. ¿Sí? Se puede palpar como un nódulo no doloroso o muy poco doloroso, ¿sí? Son nódulos que muchas de las veces crecen de forma lenta o algunas veces crecen de forma rápida, se sienten como piedras o bolitas o como un limoncito. Pueden haber cambios en la piel muy importantes, como les comentaba, enrojecimiento o coloración violácea. Una de las cosas que tenemos que considerar importantes es el comportamiento en relación a los cánceres de mama en cuanto a su reproducción celular. Ya se ha visto y ya se ha descrito en mucha literatura que es diferente de acuerdo a la edad. En las mujeres premenopáusicas suele ser más frecuente o más rápida esta replicación celular, a diferencia de las posmenopáusicas, que es un poquito más lento. Por eso en las mujeres premenopáusicas se sugiere que sea la mamografía de manera anual, y en las posmenopáusicas ya se les puede hacer a partir de los 55 años una mamografía cada 2 años, y teniendo el mismo beneficio si lo hacemos de manera anual. En relación a los casos de cáncer que hemos visto en el INEM del 2014 al 2018, hemos visto que la mayor cantidad de casos es entre los 40 y 49 años y un poco por encima de lo que es de los 50 a 59 años que se veía anteriormente, ¿no? Y la mayoría de los casos o del estadio clínico se diagnostica en estadios clínicos avanzados. En este caso, en el estadio clínico 3, ¿no? Es por eso que nosotros en el instituto, en relación a estos hallazgos, recomendamos que la mamografía se pueda hacer a partir de los 40 años de manera anual, ¿no? Hasta los 55 de forma bianual.
pero hay mucha discrepancia con otros centros en donde dicen que puede ser a partir de los 50 años. ¿Y a qué se debe esta discrepancia de recomendaciones? Está en relación a la evidencia epidemiológica, la evidencia en estudios que se han hecho a través de manera internacional, en donde el impacto más benéfico de la mamografía es a partir de entre los 50 y los 69 años de edad. Sin embargo, también hay que considerar el comportamiento biológico del cáncer de mama. Como les comentaba, en las mujeres premenopáusicas se ve que el cáncer se reproduce más rápidamente y suele ser un poco más agresivo. Y si estamos viendo que acá en nuestro país los casos de cáncer de mama también suelen ocurrir antes de los 50, es necesario hacerse la mamografía a partir de los 40 años. Sin embargo, acá en el Perú no se dispone de la suficiente cantidad de mamógrafos para una cobertura adecuada, ¿no? Entonces, en algunos hospitales donde no se tiene la infraestructura adecuada, tienen que ajustarse de acuerdo a lo que ellos tienen, y por eso es que se ha dispuesto que sea a partir de los 50 años. Sin embargo, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a un instituto como el nuestro, en donde sí tenemos la infraestructura suficiente para poder realizar este estudio, lo recomendable es empezarlo a partir de los 40 años, que es lo que recomendamos nosotros en el INEM. Ahora, en relación al cáncer de mama, como les comentaba, más del 50% se ubica en el cuadrante superior externo, y esto es por la ubicación de la cola de Spencer, que es la prolongación de la mama. Los diagnósticos diferenciales principalmente del cáncer de mama es con la mastitis. Si se fijan, cuando hay mastitis o procesos inflamatorios, el proceso es más agudo. Generalmente las mujeres manifiestan síntomas en un periodo corto de 2 semanas o una semana, a diferencia de un cáncer inflamatorio que suele ser en un periodo de 2 meses, ¿sí? Y en la exploración física nosotros podemos identificar o ver que no se pierde la estructura anatómica de la mama, ¿sí? Y vemos también una descamación superficial. A pesar de que vemos úlcera, vemos que no hay retracción del pezón, no hay engrosamiento del pezón. A pesar de que vemos también acá una úlcera, no vemos deformidad de la mama en sí. Pero a diferencia de estos tumores, que son tumores de aspecto ya carcinógeno, canceroso, entonces vemos que las úlceras son irregulares, destruyen el pezón, ya está destruida toda la arquitectura de la mama, y está ulcerada, se pierde toda la forma de la mama. Vemos piel lustrosa, coloración violácea, y son tumores pétreos, es decir, muy duros como piedra. Y cuando vemos enfermedad de Payet, también vemos destrucción del complejo areola-pezón, que es un signo muy importante, y suelen ser de un solo lado. En el eczema suele ser bilateral y no hay destrucción del complejo areola-pezón. Entonces, por ejemplo, acá vemos la diferencia entre un cáncer y los tumores benignos o los quistes. Vemos que están bien delimitados. En los tumores benignos no están fijos a estructuras, por lo tanto son móviles y se pueden palpar muy fácilmente. Los quistes tienen una sensación como un globito de agua, y bueno, se palpan bien delimitados, son móviles y suelen doler durante la exploración, a diferencia de un cáncer que, como es infiltrante, es fijo y hay adherencias de la piel, hay retracción de la piel y de los tejidos adyacentes. Aquí es para exponer la vía de propagación del cáncer de mama, axilar, supraclavicular y cervical. Y aquí, bueno, como les comentaba hace rato, la forma en que debe explorarse la mama de arriba hacia abajo, estando de frente sobre en un espejo, para poderse ver también si es que hay alguna alteración en el pezón o en la piel, o si es que hay alguna retracción, ¿sí? Lo pueden hacer también en forma de reloj, como les comentaba, y luego ya de forma acostada, poniendo una almohada por detrás, y podemos, para que protruya bien la mama, y en forma de relojito puedan palparse con la yema de los dedos. Y al final es bien importante siempre exprimir el pezón con cuidado para ver si no sale algún líquido.
¿Cuáles exámenes radiológicos son los que se recomiendan? Para tamizaje de cáncer de mama es la mamografía siempre y es el único estudio que ha demostrado el mayor impacto sobre la mortalidad a nivel mundial. Por lo tanto, la mamografía nunca debe de faltar, salvo algunas excepciones en donde las pacientes sean demasiado jóvenes y tengan factores de riesgo importantes, como factores hereditarios o factores ambientales como la exposición a radiaciones por tratamiento de radioterapia, por ejemplo, ¿sí? Algunos estudios auxiliares que pueden indicarse en algunos casos es ecografía de mama en el caso de que las mamas sean muy densas. ¿Qué quiere decir densas? Que sean más compactas y por lo tanto impidan que los rayos X atraviesen de manera adecuada la placa y se vea como una nube blanca. Entonces no se pueden ver con detalles algunos nodulitos chiquitos. Entonces los radiólogos a veces sugieren, para poder estar seguros de que no hay nada malo, una ecografía de mama. Otros exámenes es la tomosíntesis, que es un poco más carito y puede estar indicado principalmente en las mamas en mujeres jóvenes en donde se sospecha alguna tumoración, en donde no se ha llegado a una conclusión exacta en qué pueda hacer. Lo mismo que la resonancia magnética, que son estudios todavía más costosos y más difíciles de que los pacientes puedan tener acceso a ellos, ¿no? La mamografía es el único, bueno, es el método que supera obviamente al examen clínico en relación a la detección de tumores menores de 1 centímetro. Generalmente son tumores que no se palpan fácilmente. Es decir, que si usted va a examinarse la mama o se está haciendo la exploración de mama en su casa, no vaya a esperar a hacerse la mamografía hasta sentir algo. Usted se tiene que hacer siempre la mamografía, se sienta o no sienta nada, porque este también es un enfoque muy importante. Las pacientes suelen acudir a hacerse la mamografía hasta cuando ya sienten una bolita, que porque como se hacen su examen en su casa cada mes o cada 2 meses se tocan, se perciben un nódulo y como no se percibe nada, no van al médico. Entonces no, tienen que acudir siempre a hacerse su mamografía, siempre, ya que esto les va a salvar la vida y eso ya se ha demostrado en muchos estudios. Es un poco molesto porque se comprime la mama con 2 placas, pero la manera en que se hace es para que la mama quede delgadita y pueda atravesar fácilmente los rayos X. Si usted no comprime la mama de forma adecuada, no atraviesan bien los rayos X y se va a ver como una nube blanca. Entonces, no vamos a poder detectar tumorcitos. Entre más aplastadita esté la mama, más fácil es que los rayos X atraviesen de forma adecuada y se puedan identificar tumores pequeños. Estos son ejemplos de imágenes de la mama. Aquí mamografías digitales, las mamografías digitales que ya se pueden ver con la computadora, se pueden identificar más precisamente alguna lesión, y la mamografía por tomosíntesis que puede detallarnos con más precisión si es que hay algún tumor escondido. Esta es una imagen de ecografía, estas son las recomendaciones mundiales, pero en resumen nosotros no es que sigamos precisamente una indicación de alguna guía, nosotros adaptamos las guías a nuestra realidad, porque las guías surgen de estudios epidemiológicos que se hacen en otros lugares donde se tiene una mayor cantidad de cobertura de mamografía. Desgraciadamente acá a veces llegamos solamente al 1.3%, que no es ni siquiera el 2%. Entonces, en la mayoría de estos países se tiene una cobertura del 60%, del 70%, y es por eso que ellos sí pueden hacer estos estudios sobre impacto de la mortalidad y nosotros todavía no. El primer paso es llegar a una cobertura adecuada. Por lo tanto, está tanto en la mano de los médicos, del sistema de salud, que proporcione los recursos adecuados para ello, pero también de que los pacientes acudan a hacerse este examen, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo su atención.